Bien, vamos a empezar entonces. Déjame ingresar aquí a MATLAB. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a hacer una revisión de lo que ya les he ido entregando en los laboratorios, porque en realidad estas horas corresponden al laboratorio. Ya hemos visto varios ejemplos. Vamos directo al tema del laboratorio. Entonces les había entregado un laboratorio número 1, ¿no? Y teníamos en ese laboratorio número 1, primeramente, en la pregunta 1, preguntaba cuáles eran los tipos de datos que se puede ver en MATLAB, ¿no? Luego ahí menciona todos los que tiene, ¿no? Que ya poco a poco lo hemos ido mencionando. Tenemos el doble, que es por defecto, ¿no? Cualquier número que usted defina, una variable que define, inmediatamente él asume aquí el doble, ¿no? Por defecto, ¿no? A diferencia de otros lenguajes de programación. Entonces, eh, usted puede cambiar, puede querer de repente saber qué tipo de dato es, si es que usted no tiene a disposición el workspace, ¿no? Que es la parte de MATLAB que le dice qué tipo, qué clase. Entonces solamente usa pues la palabra class, ¿no? Para saber qué tipo de variables con la que usted está trabajando, ¿no? Y él le dice que es un doble, ¿no? Y miren, él inclusive esa respuesta le da una clase, ¿no? Acá la clase es char. ¿Alguna cosa ahí? Ah, ya, está bien. Pensé que algo estaba mal ahí. Ya. Entonces, luego dice cómo verificar el tipo de una variable, ¿no? La manera, ¿no? Usar el class, ¿no? Esa pregunta. Igual también se puede preguntar cómo convertir, ¿no? Vamos a quitarle esa coma fea. Ya. Cómo convertir una variable de un tipo a otro, ¿no? Se puede convertir, ¿no? Como le digo, aquí el trato es diferente, pero se puede hacer de alguna manera, ¿no? Puede usted simplemente, vamos a definir mejor un tipo real con varios decimales, ¿no? Para que se vea un poco esa diferencia. 3.14. Vamos a cambiar el valor, ¿no? Y vamos a decir pues que el Y es la parte in 32. Vamos a cambiar un tipo entero in 32, ¿no? De este número, él obviamente toma la parte entera, ¿no? El 32 se refiere a cuántos enteros voy a querer. De repente mi entero es muy grande, es 5589 y yo quiero solamente una parte que tenga pocos bits, ¿no? Entonces es por la cantidad, ¿no? Entonces lo que está haciendo es convertir nuestro entero
a un entero de 32 bits. O sea, que era un entero libre, pero ahora es un entero de 32 bits, ¿no? O de repente queremos de 64, etcétera. Entonces ahí nosotros vamos eh, haciendo los cambios que queramos según nuestra necesidad. A veces eso sirve mucho porque nosotros tenemos que guardar un poco de memoria, ¿no? Si nosotros decimos que ese número, que en realidad es un entero, pero que MATLAB lo está definiendo como un doble, decimos que es un real, él está abarcando muchos números de ese conjunto y entonces como que está pensando demasiado. Por eso es que siempre es bueno cambiar y limitar un poco y ser más certeros con los elementos que estamos trabajando. Que es lo que hace C, por ejemplo. C no hace como MATLAB, él coloca en la cabecera y va usted definiendo qué tipo de dato es para tratar de evitar ese problema de tener que usar mucha memoria, ¿no? El que es entero, entero, ¿no? El que siempre va a ser entero, ¿no? Vamos a ver ahora más adelante los contadores y van a poder ustedes notar cómo en los contadores todos son enteros, entonces no hay una necesidad de un doble. Pero bueno, ahorita nosotros no estamos con la intención por el momento de optimizar, ya lo haremos más adelante en el tema que corresponda, ¿no? Ahorita nosotros estamos aprendiendo. Otra pregunta que está en su laboratorio número 4 dice, pues, ¿no? ¿Qué es un arreglo de celdas o lo que se llama cell array, ¿no? Y cuando se usa, en realidad es un arreglo que puede contener diferentes tipos de datos de cada celda, útil para mezclar datos heterogéneos, ¿no? Entonces, cuando usted quiere definir una estructura así, lo vamos a hacer ahora como un ensayo, ¿no? Y también tenemos otra pregunta que menciona cómo crear un arreglo lógico, ¿no? Vamos a ponerle un porcentaje acá para tipo y quitarle los puntos. Estoy haciendo una copia aquí, se aparece con... Yo no me voy a preocupar de los acentos. Entonces, dice, ¿de qué manera usted puede crear un arreglo lógico y para qué le va a servir? Entonces, por ejemplo, si usted toma un vector cualquiera y le coloca un valor cualquiera, vamos a poner entre -1, 2, lo cual hemos estado nosotros ya haciendo en la clase anterior. Y para que usted pueda hacer uso de él, entonces lo que hace simplemente es darle una condición, ¿no? De repente querer trabajar sobre un W tal que sus elementos de V sean mayores que uno, por decir, ¿no? Que uno. Entonces ahí ya usted está construyendo un arreglo lógico y en ese caso sus respuestas van a estar basadas en unos o ceros, ¿no? O sea que una forma de querer saber si es verdadero o falso, lo cual vamos a usar más adelante en alguno de los instrucciones de control, vamos a necesitar hacer cumplir esas condiciones, ¿no? Lo interesante es cómo MATLAB trabaja con vectores, ¿no? Directamente con vectores. Si usted quiere hacer algo así en otro software, usted tendría que hacer un programita para que cada una de las componentes de ese vector cumpla la condición. En cambio, él aquí ya tiene su programa. En realidad es eso, ¿no? Él ya tiene incorporado ese trabajo, entonces evita que usted tenga que trabajar con cada uno de los elementos del vector y verificar que estos sean mayores que uno. Cuando escribo de esta manera, simplemente le estoy preguntando, ¿no? Si los elementos del vector todos son mayores que uno. Entonces, miren lo directo que es MATLAB. Entonces, él le va a responder en forma lógica. Le va a decir, este -1 no es mayor que 1, le va a poner 0. Este número 2 sí, número 3 también, número 4 y por supuesto -5 no es menor, no es mayor que 1, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de MATLAB, lo directo que es, ¿no? O sea, que si usted hace un programa donde tenga que trabajar con este arreglo lógico, pues va a ser más directo trabajar. Ya en otro software usted tiene que hacer el programa. Y lo vamos a hacer, porque también es bueno conocer todo, ¿no? Podemos nosotros hacer un programa, ya no esta línea de comandos, sino un programa
que haga estrictamente lo que hace esta línea de comando, ¿no? Se puede hacer un programa. Luego tenemos también otra pregunta que menciona es el laboratorio número 1. Estamos haciendo un review de todo lo que hasta ahora hemos estado trabajando. Les voy a aumentar más cositas también. Dice, ¿cuál es la diferencia entre char y street en MATLAB? Están las respuestas en sus notas, así que no hay problema, pero estamos haciendo un recuento acá, ¿no? En cambio, el char es una matriz de caracteres, ¿no? Mientras que el street es un tipo más moderno para trabajar con textos, más flexible, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar realmente con char y stream casi nada, porque nuestra meta es numérica, ¿no? Otra pregunta también que resultó cuando se quiere construir estructuras, ¿no? Yo ya les había comentado el tema de las estructuras, en un momento voy a volverlo a comentar. Ahora, aprovechando que tengo esta facilidad del computador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la estructura? Nosotros normalmente definimos un dato, ¿no? Un dato real, un dato entero, y como que usamos, digamos que todo esto es nuestra memoria del computador, ¿no? Entonces usamos por aquí un dato, digamos un entero, un real por aquí, para alguna cosa que necesitemos, y entonces él empieza a colocarse así como en diferentes lugares, y bueno, salvo los vectores que empiezan sí a colocarse uno tras otro, ¿no? Ahí ya esa su disposición en la memoria es diferente porque los vectores tienen un nombre y de ahí tienen un índice, ¿no? Entonces él va a decir B0, entonces acá va B0, puede ser un vector lineal como un vector columna, ¿no? Y él empieza a separar su memoria de esa manera, ¿no? Entonces las estructuras son una situación particular, también muy parecida como si fuera un vector. La única diferencia es que los vectores van a tener un determinado tipo de dato, o todos son reales o todos son enteros, etcétera, ¿no? En cambio, en el caso de las estructuras, usted puede ir cambiando el tipo. Eso es lo interesante. Entonces, una estructura será un espacio de esa memoria que yo le voy a poner un nombre. Por ejemplo, el nombre persona, que es el ejemplo que ustedes tienen en las notas, ¿no? Entonces, yo le pongo el nombre persona y entonces esta estructura va, según como yo le vaya definiendo, va a tener varios tipos de elementos. O sea, su tipo de elemento no es único. Entonces ahí aparecen en el ejemplo, por ejemplo, usted define una estructura y pone persona. Siempre la estructura es escrita con el nombre adelante. Eso también sirve también sirve para el lenguaje C. Es muy similar el trabajo con C. Entonces usted define, la estructura se llama persona, ¿no? Pero usted quiere también definir una estructura dentro de él, un tipo de dato que sea nombre. Entonces usted pone aquí, ¿no? Aquí dentro de esta estructura tendremos nombre. Tendremos EDAC, por ejemplo. EDAC, ¿no? Entonces, como para que usted lo pueda definir, usted entonces le da el nombre, ¿no? Le da ese nombre, ¿no? Y le coloca el nombre persona y para su cadena, su estructura tipo nombre, coloca entonces el nombre de la estructura y el nombre de su variable, que en este caso es nombre, que sería una cadena, ¿no? Y en otro caso, usted quiere poner otra edad también, ¿no? Usted coloca persona.edad y de esa manera se reconoce la estructura, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Cada vez que usted la llama, lo interesante es que acá puede colocar diferentes tipos de datos, que no todos van a ser del mismo dato. En cambio, acá sí, en un vector, una matriz, usted define y dice qué tipo de dato es desde un inicio y todas van a tener ese tipo de datos, ¿no? Esa es la idea de una estructura. Entonces, para definir la estructura en este MATLAB, utiliza el nombre de la estructura, usted le pone el nombre
coloca un puntito ahí y luego coloca los datos que usted va a usar, que en este caso es el nombre de la persona, la edad de la persona, ¿no? Y puede ir definiendo. Entonces es interesante ver lo que hace la estructura, ¿no? Entonces ahí dice, vamos a definir una estructura, persona, punto, nombre, se le había puesto la palabra Ana, ¿no? A la estructura. Ahí él ya ve, ya lo reconoció. Él apenas usted escribe de esa manera, lo reconoce, ¿no? Haya persona es una estructura con campos, le llaman campos, ¿no? Olvide el nombre, ¿no? Esos espacios son campos, en este caso uno de ellos es nombre, ¿no? El otro, decíamos, es edad. Entonces así se pueden hacer, por ejemplo, un programa que vaya ingresando datos de ese tipo, ¿no? La edad de una persona, los nombres de una persona, ¿no? Igual, ¿no? Él ya reconoció este segundo campo, ¿no? Y ya lo colocó aquí, inclusive le dice una estructura con campos, nombre, edad, ¿no? Entonces de esa manera se va trabajando. Eh, tenemos otra función para ver tamaños, dice. El tamaño, vamos a ver acá con un help size. Normalmente yo lo uso para matrices, pero ahí está hablando de más cosas, ¿no? Ahorita. Aquí tenemos, ¿no? Una función que regresa a un vector cuyos elementos son la longitud de las correspondientes dimensiones de A. Sí, pues acá es para un tamaño array, ¿no? Entonces tú defines un array, o sea, una matriz, ingresas esta matriz. Es interesante ver que podría ser un escalar, o sea, puede ser un número, bien, puede ser un vector, puede ser una matriz o de múltiple dimensión, ¿no? Entonces vamos a ver, él dice que eso es cierto, que eso da para trabajar. Vamos a decir que A es igual a 1, ¿no? Entonces el size 1, perdón, ya le puse 6, el 6A, lo reconoce como 1 por 1. Sí, porque como lo habíamos comentado, eh, el, el número, ¿no? Reconocido como una matriz 1 por 1, ¿no? Entonces él ha reconocido aquí que su tamaño es 1 por 1. Vamos a aumentar un poco a un vector, ¿no? Porque él dice que es para varias situaciones, de 1, 2, 3. Tenemos ahora un vector y vamos a poner size de A, aprovechando aquí las flechitas, 1, 3. O sea que él está diciendo que es una columna, perdón, una fila, 3 columnas, ¿no? Vean, prácticamente lo que él hace es, lo expresa como matriz, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Yo le pongo un número, él va a decir 1 por 1, porque lo está pensando como una matriz de una fila y de una columna. Si le pongo un vector, igual, él lo piensa como una matriz, una fila, 3 columnas. Y por supuesto, si nosotros hacemos una matriz, ¿no? Entonces él lo va a pensar y lo va a mencionar de la misma manera. 2 filas, 3 columnas. Esa es la idea de size. Sirve para todo. Por tanto, te quiere ver el tamaño. Y cuando habla de tamaño se refiere a la cantidad de elementos, ¿no? Ahora, si usted quiere, dice, trabajar diferentes elementos o arreglos numéricos multidimensionales, ¿no? Usted podría trabajar, por ejemplo, con diferentes tipos de comandos. Uno de ellos que menciona en la respuesta es el ceros, ¿no? Eso le va a permitir crear un arreglo 3 por 4 por 2 lleno de cero. Vamos a ver. O sea, tiene más elementos. Está considerando ceros, 3, 4, 2. ¿No? O sea que él va a presentar
de 2 dimensiones, uno primero y uno segundo, ¿no? Porque acá le he puesto 2, por eso dice multidimensional, más de una dimensión. Por tanto, por ser multidimensional, de 2 va a tener 2 elementos, y los cuales son expresados de esta manera. Estos 2 puntitos que coloca aquí en MATLAB y que usted puede usar es para llamar a toda una fila, dependiendo, o a toda una columna. En este caso está llamando a ambos, a todas las filas y a todas las columnas. De igual manera aquí, ¿ya? Entonces, eso usted lo puede usar cuando tenga matrices, ¿no? Por ejemplo, la matriz A que habíamos definido anteriormente, este de acá, ¿no? Usted quiere referirse a toda una fila, ¿no? Entonces puede hacer de esta manera. La columna 1, toda la fila, ¿ya? Ve ahí la diferencia. Entonces ahí pone usted los 2 puntitos y él va a decir, ah, ya, 2 puntitos, vamos entonces a trabajar con todas las filas. Pero como al costado le puse el 1, entonces todas las filas que correspondan a la columna 1. Vamos a ver otra cosa, otra situación. 2, por ejemplo. Ahora son todas las filas, pero que correspondan a la columna 2. Ya, entonces les va a servir bastante eso, especialmente cuando entren al tema de sistemas lineales, que está casi al final del curso, ¿no? Igual es al revés. 1, una fila, todas las columnas. Ahí están. Les está mencionando toda la primera fila correspondiente cada elemento a una columna. Entonces es importante ese tema de ahí. Bueno, ahora con respecto a la tarea, que en realidad no es complicada, es fácil, mencionaré algunos en particular. Eh, Creación de una matriz creo que es evidente, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pero vamos a ver más situaciones de repente. Decíamos que para las matrices tenemos 2 opciones. Una, colocar los elementos dejando un espacio, como lo mencioné hace un momento. 3, entonces ahí le coloca la coma, el punto y coma, y luego continúa con la otra fila, dejando un espacio. Punto y coma, y le genera la matriz. Pero también lo puede hacer así. Le coloco una coma, para que no se vea igual que la otra, le vamos a cambiar algunos valores, por decir, ¿no? Entonces puede separarlo por comas, igual le va a generar la matriz. Entonces, tiene esas 2 opciones. Entonces, cuando usted quiera una matriz de 4 filas y 6 columnas, es simplemente contar la cantidad, ¿no? Es simplemente contar. Aquí tenemos los 4. En este caso son 6 columnas, necesito 6 números. Vamos a inventar 7 por acá, menos 8 por acá. Y ya tenemos los 6. Ahora, pero son 4 filas, entonces debo continuar. Vamos a ponerle aquí 14. Puedo combinar formas, por ejemplo ahí. Ahí cuánto tengo, 3, 4, menos 5, menos 9. Ahí ya tengo 3, 6, ¿no? Menos 1, menos 4, menos 6, menos 7, menos 8. Hasta ahí tengo, vamos a aumentar uno, menos 10, punto y coma. Ahí tengo los 3, 6. Si hay un error, el MATLAB le va a decir, ¿no? Vamos a pensar en un menos 2, un menos 4, 5, un menos 6, un 9, un 8. ¿Cuántos van ahí? Pongamos que yo le digo ya.
Entonces él dice, hay un error, ¿no? Él, por suerte, tiene esa característica. Acá le falta uno, ¿no? -7. Ahí está. Él ya reconoció. Entonces, algunas veces silver size, ¿no? Entonces, usted mira el tamaño, 4 filas, 4 columnas. Otra cosa, cuando usted va a hacer su programación, está observando que la respuesta tiene 2 componentes, ¿cierto? Entonces, también ahí usted puede hacer lo siguiente para guardar esos valores, porque en programación y en métodos numéricos es importante, en algún momento ustedes van a observar eso, que yo necesito rescatar los datos de mi matriz. Lo más que tengo que hacer siempre cuando hago un programa es que yo necesito evitar ser yo la que tenga que manualmente indicar los valores, ¿no? Entonces, si tengo que ingresar la matriz y ya la matriz puede ser muy grande, entonces dentro de mi programa sería bueno que él encontrara el número de filas y el número de columnas para que después lo use en el resto del programa, porque van a ver ustedes que cuando solucionamos sistemas lineales es importante ese número de filas y número de columnas. Entonces, aquí ya cuando yo veo, cuando me responde el size, acá me está respondiendo, ¿no? Me está dando 2 elementos. Entonces yo puedo hacer esto, siempre se usan los corchetes, ¿no? Se separan 2 elementos, se ponen 2 variables y se define el size. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo a la computadora que estos valores van a corresponder a lo que nos arroje size. De repente ahorita todavía, como no hemos practicado mucho programación, recién vamos a entrar ya a la próxima clase, sea un poco difícil, pero cuando ustedes vean ya las funciones, cómo se crean, todo, van a entender por qué es exactamente de esta manera, ¿no? Entonces, se ponen los corchetes, se ponen 2 letras cualesquiera, con la intención de que este capture los valores 4 y 6, cada una, respectivamente. Y ahí está, ¿ves? Eso es lo que va a hacer. Entonces, él ya sabe que el n es 4 y el m es 6, ¿no? Entonces, vean lo importante que es eso. Entonces, usted mete en su matriz, de alguna manera, ya sea por teclado, ya sea definida en el programa, pero usan el size para que averigüe la cantidad de filas y de columnas. No solamente importante en el programa, también es importante en querer darse cuenta si realmente he colocado una matriz del orden que yo quiero, ¿no? Entonces es interesante ver eso. Bien. Ahora, hemos estado mirando ya varias veces gráficos, figuras, ¿no? Vamos a entrar un poquito más porque aún no hemos trabajado sobre archivos scripts, entonces esa sería la idea ahora. Vamos, por ejemplo, a dibujar, vamos a hacerlo primero aquí, después pasamos al script. Decíamos que podemos nosotros dividir nuestro array, ¿no? Usamos el inline del 1 al 100, lo dividimos en 200 puntos, ¿no? No, perdón, estoy definiendo mal acá. Vamos a hacerlo así, para que vamos a limpiar un poco acá. Ya, vamos a limpiar un poco nuestro espacio. Ya, todo estamos limpiando. Entonces, nuestra idea es graficar, pero ahora nuestros gráficos se hacen muy complejos, entonces vamos a intentar hacerlo en un archivo, pero primero vamos a hacer la demostración aquí, ¿no? Vamos a
a usar nuestro list space. X igual list space. Decíamos, vamos a considerar de 0 a 2 asterisco pi. Y vamos a dividir en 200 puntos. Voy a poner el punto y coma porque no quiero que me muestre todos los valores. Solamente eso. Vamos a definir nuestra función coseno de x, por decir. Podemos también considerar otra función, pero bueno, vamos a poner coseno de x. Vamos a considerar un plot. Un x, y. Y vamos a ponerle una situación particular que sea color rojo y que sean líneas así. Ya. También lo vamos a cerrar, aunque él igual va a abrir el archivo figura. Bien. Hasta ahora todo eso hemos ido haciendo, ¿no? Vamos a graficar, a colocarle las líneas transversales, la malla que se dice, o green on, ¿no? Vamos a ponerle una malla, una cuadrícula creo que le dicen, ¿no? Le colocamos eso, ya le colocamos, ya lo hizo. Y muchas más cosas, títulos, etcétera, podríamos colocar. Pero no voy a entrar tanto por ahí. Vamos a dibujar otra figura, ¿no? Que esta vez sea ya, que esta vez sea seno de x, entonces lo vamos a hacer definiendo con las mismas x. Entonces, como lo voy a hacer con las mismas x, voy a poner acá un f igual seno de x, ¿no? Y lo mando a dibujar. Podría haber sido directo inclusive, ¿no? Sin necesidad de ser el F, pero bueno, ya está, ya, el F, ya está. Él tomó otro color, un color marrón, podría haberle pedido que cambie también. Entonces, todo eso, cuando uno ahí justamente quiere ver detalles, ya aquí se complica, porque tendría que volver a repetir todo el trabajo para poder ir corrigiendo, ¿no? Entonces, mejor, dice, vamos a dar un copy, vamos a abrir vamos a cerrar nuestra figura un ratito, un new script, o sea, un editor, y vamos a copiar ahí. Mira, por suerte no copia el prompt, ¿no? No lo copia. Lo vamos a guardar, grabar. Vamos a llamarle nuevamente ejemplo 1. Ya está. Entonces, la idea es que ir modificando. Por ejemplo, acá yo decía, ya mejor no hubiera escrito este F. De frente le hubiera dicho que él haga el seno de X, ¿no? Por decir. Le hubiera puesto un título, un label, muchas cosas ahí, ¿no? Entonces ya puedo hacer la modificación. Para correrlo puede usar este room, ¿no? Otra opción es su nombre, ¿no? Ejemplo 1, entonces usted busca acá y pone, ¿no? Ejemplo 1 es el nombre. Solo que tiene que tener cuidado si está dirigido, si la dirección es la correcta. Si no, va a tener que cambiarla. No, ahí está. Se puede llamar el archivo con el nombre. Caso contrario, puede usar el run aquí, que quiere decir que corre, ¿no? Es la misma cosa, y hace el gráfico, ¿no? Entonces usted ya puede cambiar acá todo lo que usted quiera, ¿no? Puede ir corrigiendo, mejorando, puede decir de repente yo quiero que tenga un título aquí, eje X, eje label, y ya no está con ese problema, o de repente ya no quiere usted dibujar esta función, quiere dibujar otra función. Entonces ya usted puede ir modificando internamente en el editor, solamente hace un grabar y después hace aquí correr, ¿no? Entonces la idea
de trabajar con los scripts, ¿no? Ok. Bueno, lo demás que ustedes tienen son operaciones que las pueden tranquilamente trabajar. Por ejemplo, en esta número 8 que les menciona, tiene usted aquí una operación. ¿No? Vamos a escribirla aquí. Dice, ¿no? En la pregunta. Entonces, por ejemplo, dice, defina las variables A, B, C y D, donde A es 1562, B es -708, C es 62,5 y D es 0,5, A por B menos C. Y les pide calcular lo siguiente, ¿no? A más A por B, A más D, todo al cuadrado, sobre C punto raíz cuadrada de AB. Bueno, en definitiva, claro, ¿no? Como usted lo mira, aquí habría que conocer más cosas, ¿no? Ya el cuadrado lo podemos hacer porque sabemos hacer las potencias. Esta raíz cuadrada, acaso no se conoce, hay que investigar, ¿no? Porque nosotros todavía no hemos mencionado, pero sí creo que una vez lo mencioné, pero no tenemos escrito en la teoría aún, ¿no? Entonces, no hay problema. El hecho de hacer un ejemplo donde ya hayan temas que supuestamente deberíamos conocer es solamente investigar, ¿no? Entonces usted investiga y dice, bueno, ¿cómo calculo la raíz cuadrada de el valor absoluto de A por B? ¿Cómo calculo una raíz cuadrada? Listo. Una vez que usted sabe cómo calcula la raíz cuadrada, ahora la pregunta es cómo calcular el valor absoluto de este producto, que igual también lo puede averiguar tranquilamente en MATLAB, ¿no? Entonces, veamos en la parte de MATLAB. Nuevamente vamos a limpiar todo para no meternos muchas variables. Y hay que ir definiendo, ¿no? Dice A es igual a 15,62, ¿no? Si gusta lo puede colocar en una línea también. No hay necesidad de hacer varias líneas. Menos 7,08. Con una comita lo separa. C es igual a 62,5. Y hasta ahí quedaría, porque hasta ahí los valores están dados en números, ¿no? Que ya tiene los tres valores definidos, ¿no? En cada variable. El otro ya no, porque el otro es un valor que depende de A, B y C. Entonces, de esta manera, son números reales, no necesito hacer una operación elemento a elemento, así que no necesito utilizar el puntito, ¿no? Y ahí calculamos, no, es A por B, ¿no? Ya le había puesto, si le pongo el B ahí, el D ahí, lo dejo ahí, él lo reconoce como 0, ¿no? Pero en realidad es 0,5 por A, B menos C, ¿no? Ya tenemos los tres. Ahora, para lo que es potencia, ¿no? Eh, podemos decir A más, necesitamos división, pero en esa división necesitamos todo un término. Acá está. Esta es una división. Entonces, en esta división, nosotros tenemos que ver que hay un numerador y un denominador. Entonces, para que no haya mistura entre los valores,
ya usted mismo tiene que ir pensando cómo lo va a ingresar. Lo más recomendado es usar los paréntesis para separar a cada uno de ellos. De esa manera, ¿ya? Y esas son ideas que a usted tiene que ir mirando, cómo lo voy a escribir. Que no haya confusión, porque de repente yo no le pongo los paréntesis y como van a aparecer acá sueltos los números, de repente primero se divide entre el otro, entonces para evitar ese problema se recomienda el uso de los paréntesis. ¿No? Y ya, entonces paréntesis aquí. Me subiré un poquito para que se vea más. Ya, ahí se ve mejor. Ahora, entonces arriba va A por B, igual, ¿cómo? Si yo le pongo por aquí, sí, debe ser por definitivamente. Debo tener cuidado porque hay una suma y hay que elevarla al cuadrado, ¿no? Entonces, un paréntesis más, A más B, que lo eleva al cuadrado. Ay, pues, ya está. Ahora la otra división sería C por, ahí tiene dos funciones, como les decía, una que es la raíz cuadrada, entonces SQRT, pero el otro es un valor absoluto, entonces APS, y ahora sí, A por B, ¿no? Pues son funciones matemáticas muy conocidas. Y en la clase de funciones vamos a ver las principales, porque en realidad hay una cantidad enorme. Y ahí quedaría entonces la operación ya establecida. Lo va a botar en AMPS, ¿no? Que no le hemos puesto eh, una variable, entonces por defecto arroja AMPS como respuesta. Y de esa manera se puede entonces trabajar este tipo de operaciones, ¿no? Ahora tenemos algunas gráficas, por ejemplo, dice funciones a graficar para que usted vea el dominio. Ahí tiene usted primeramente que tener una idea de cómo es la función, ¿no? Eh, por ejemplo, la más pesadita para dibujar va a ser la tangente de X, ¿no? Entonces ahí usted tiene que investigar nuevamente, ¿no? Toda usted respuesta que va a dar, tiene que investigar, ¿no? No puede responder, recordar las definiciones, por eso se deja de tarea para que ustedes se pongan a trabajar y a recordar cómo deben ser ¿no? Por ejemplo, aquí gráfica de la tangente de, de, de X, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ahí ya se va mirando, ¿no? Cómo usted tiene que graficar, ¿no? Por ejemplo, acá les menciona, ¿ve? Las asíntotas, ¿no? O sea que al menos entre pi medio y pi medio, si solo quiero trabajar entre graficar entre esto, o tendría de repente que hacer un programita, ¿no? Ahí hay varias ideas, usted tiene que ir pensando, ¿no? Por ejemplo, ya yo quiero graficar solo entre menos pi medio y pi medio, que por el momento podría ser lo más básico, o si no, también tendríamos que usar, ¿se acuerdan ese comando de funciones donde se puede trabajar por partes? También se puede hacer eso, ¿no? Y así yo le tengo que ir diciendo. Una idea podría ser definir un épsilon pequeño, ¿no? Y pedirle que él no grafique en menos un medio, ¿eh? A ver, vamos a pensar aquí, vamos. Todo eso ustedes tienen que analizar, ¿no? Ay, perdón. Y es solamente observando, recordando sus teorías, ¿no? A ver, nosotros necesitamos, dice, vamos a definir un X, ¿no? Pero en ese X yo quiero quitarle un pedacito al menos pi medio. Entonces, porque si yo hago esto, ¿no? Menos, ahí, no es.
Ya, si yo hago menos pi medio, 2 puntos, eh, allá, mejor lo vamos a usar con el otro comando para que abarque todo. Ya, menos pi medios, pi medios. Vamos a decir 200 puntos, ¿no? En realidad, hasta lo podría aceptar. ¿Por qué? Porque recuerden que él va a tomar pi medio, pero no va a tomar exactamente pi medio, ¿no? Entonces, de repente, como no toma exactamente el valor exacto de pi medio, si no lo divide, ¿no? Vamos a poner solo 2 elementos. No, vamos a poner 10 elementos. Vamos a ver cómo él. Ya ve, él realmente está considerando un número real que ya el valor está dividido, ¿no? Vamos a ver si lo hace, porque por lógica, pensando y analizando, decimos, pero él no va a tomar realmente menos pi medio, él va a tomar el resultado de dividir pi medios, ¿no? Ya, vamos a ver qué nos dice. Si él nos falla es porque en realidad su número real es bastante cercano a pi medio, ¿no? Eso también hay que estar analizando, les digo por experiencia, ¿no? Porque como estos son números aproximados, entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver qué nos dice. Ya ves, él considera un número pequeño. Vamos a ver si lo grafica. A ver qué nos dice. Lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ahí ya nosotros llegamos a una conclusión. Y esas cosas son cosas que ustedes tienen que analizar. En realidad, el valor exacto es menos pi medio, ¿no? Pero él no lo está tomando así. No está poniendo aquí pi medios, está colocando la división de pi medio. Entonces, a la hora que él divide pi medios, ¿no? Ya el número no es exacto, es aproximado. Entonces, él puede graficar, ¿no? Puede hacerlo, porque lo está realmente, no está tocando el número exacto, que es donde están las asíntotas, ¿no? Y ese es el motivo por el cual entonces él permite el gráfico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar pensando de esa forma, ¿no? Pero ahora, la idea es que acá nosotros hemos graficado solo una parte. Yo necesitaría graficar la otra parte más, porque yo quiero graficar teniendo en cuenta esas asíntotas, ¿no? Hay formas, hay comandos que te permiten hacer eso, ¿no? Que te permiten tener cuidado con las asíntotas, pero ya ahí hay que entrar a un trabajo un poquito más del tema de gráficos, ¿no? Para poder graficar con las asíntotas, que vamos a poder ver más adelante, ¿no? Entonces, me permite graficar al menos entre menos pi medios y pi medios. Vamos a cerrar aquí. Ya. Ahora, estábamos mirando en la última clase algunas preguntas. Déjenme ver cuál era la práctica. Mm. Ujú, ujú. Ya, vamos. Teníamos algunas preguntas, todas ellas pueden ser respondidas en el laboratorio número 2, las podemos responder. ¿Dónde está? Vamos a ver aquí el laboratorio. Mm, creo que había cambiado esto. A ver, sí, ya. Entonces, en esta primera parte del laboratorio 2 estamos haciendo un recuento de todo, ¿no?
ya que este tiempo nos corresponde al laboratorio, ¿no? Dice doblar todos los elementos de un vector, promedio de un conjunto de datos, área de círculos a partir de radios, conversión de grados a Celsius o Fahrenheit, ¿no? Suma y producto de vectores, diferencia absoluta entre dos vectores, normalización de datos. Bueno, eso es basado en, en una fórmula. Evaluación cuadrática volado por vector, cálculo de índice de masa corporal en base a una fórmula, incrementar un salario en 10%. Y tenemos los operadores relacionales que también son de gran importancia, ¿no? Entonces, con respecto a los iniciales, vamos a observar. Déjenme, estoy compartiendo dos pantallas para poder leer y ir copiando. Eso de usar dos pantallas es muy bueno. Pueden trabajar con doble pantalla. Me permiten un ratito. Perdí algo por acá en mi lapicero. Ok, vamos a ver. Ay, ya, vamos a ver acá. Entonces, vamos a limpiar nuevamente aquí. Vamos a ver, ya. Entonces dicen, ¿no? Doblar esos elementos de un vector. Vamos a ver algunas cosas ahí y vamos pasando a la segunda parte. Ok. Eso no hay ningún problema, ¿no? Simple y llanamente definimos un vector, por decir algo simple y sencillo, ¿no? Cero que va de uno en uno, 100 elementos, ¿no? Doblar quiere decir multiplicar, pero como usted ya sabe, nosotros queremos multiplicar un valor. No necesita usted usar elemento, porque ojo, el X ya es un vector, ¿no? Simplemente 2 asterisco X, nada más. Acá no existe elemento porque está multiplicando por un escalar. Si fuera el producto de componentes de vectores, sí, tendría que trabajar con la operación elemento. Acá no, acá solamente duplica, ¿no? O sea, todos los elementos que van del 1 al 100 han sido duplicados por 2, ¿no? Promedio de un conjunto de datos. Bueno, si queremos calcular la media, y ustedes ya saben cómo es la media, ¿no? Necesitaríamos hacer la suma. Entonces, de repente ahí ya necesitaríamos un dato más para hacer la suma de todos los elementos de un vector, ¿no? Entonces, ahí también no se tiene que investigar, ¿no? Hay cosas que de todas maneras dentro de sus trabajos es investigación, ¿no? Y yo necesito sumar. Suma de vectores, por ejemplo. No, esta es suma de vectores, esta es otra cosa. Perdón. Aquí. Bien, entonces usted dice entrada, input, entrada, una matriz, puede ser un vector, puede ser una matriz, puede ser
una matriz multidimensional. O sea, usted puede trabajar con varios de ellos, ¿no? Vamos a hacer un vector más chiquitito, x igual, para poder ver 1, 2, 3, ¿no? El sum de x. Entonces él sumó todo, ¿no? 1 más 2 más 3, 6. Ah, ya, perfecto. Entonces ese sum me puede servir. Puedo sumar todo y voy a dividir a la mitad para tener una media aritmética, ¿no? Que es la definición que conozco. Y si no conozco, pues tengo que buscar y definir. Entonces voy a colocar mi promedio, lo queremos llamar así, como el sum, ¿no? De un vector dividido entre 2. Ahora, si lo hago así, ¿lo entenderá? ¿No? No sé, no me acuerdo. Observación. ¿Me entendió? Por supuesto que sí, porque sum de x ya es un número, ¿no? Y como ya es un número, a la hora de dividir entre 2, pues son la división de 2 números. Entonces debo tener cuidado cuando paso de un vector a definir un número y por tanto encontrar una media, ¿no? Entonces eso me va a ayudar. Ahora, en la parte de relaciones lógicas, tenemos exactamente, dice, detectar mayores de edad, ¿no? Entonces, habíamos observado, por ejemplo, vamos a poner edades. 12, 25, 17, 40, 18. Un vector de edades. Entonces dice, queremos detectar, no dado un vector de edades, obtén un vector lógico que indique quiénes son mayores de edad, 18 años a más. Entonces ponemos mayores. Ahí yo también tengo que estar viendo una variable respuesta, ¿no? Entonces mi variable respuesta es mayores. Y le voy a colocar el vector edades y le voy a decir que tiene que elegir a los mayores e iguales a 18, ¿no? Y él me va a botar un vector lógico, ¿no? O sea, me va a responder de las personas cuyas edades están en ese vector, el primero no es mayor, el segundo sí, el tercero no es, el cuarto sí y el quinto también, ¿no? Entonces él va respondiendo. Igual, ¿no? Si queremos filtrar calificaciones, ¿no? Por decir, es el otro tema de relaciones. Entonces, usted puede tomar las notas, ¿no? Notas. Las notas usted las puede imaginar de formas diferentes, no tiene por qué ser de 0 a 20. En otros países las notas van de 0 a 10, depende, ¿no? De repente van de 0 a 100. Sí, hay varias posibilidades, ¿no? La idea es que yo me fije en una nota. O sea, por ejemplo, defino 98, 92, 45, suponiendo que la nota va de 0 a 100, 60, ¿no? Y ahora dice, dado un vector con calificaciones, obtén un nuevo vector que contenga solo las notas mayores o iguales a 60. Ya, esas son las notas. Aprobadas deben de ser mayores o iguales a 60. Si yo pongo solamente notas, como lo puse anteriormente, mayores e iguales a 60, él lo que me va a botar es un vector lógico, ¿no? Entonces, como yo no quiero un vector lógico, la pregunta dice, dado un vector con calificaciones, obtén un nuevo vector que contenga solo las notas mayores o iguales a 60. Entonces, lo que tengo que hacer es diferente a lo que he hecho, porque necesito las notas. En este caso sería 92, 73 y 60. Entonces no va a ser eso. Voy a volver a reescribir, pero ahora
como quiero del vector notas, entonces lo pongo entre paréntesis notas mayores o iguales a 60. Esa sería la solución para poder conseguir las notas. Ahí está. ¿No? Entonces el MATLAB está analizando según cómo le escribo. Cuando ya le puse notas y entre paréntesis, ya le estoy diciendo, elígeme todos los índices tales que los elementos en el vector nota son mayores o iguales que 60. Entonces él ha elegido los índices y ha definido un nuevo vector que es el vector aprobadas, aprobadas, aprobados, ¿no? Entonces esa es la idea de contar, de obtener o filtrar calificaciones y obtener como respuesta las calificaciones, ¿no? Ya. Otro tema que también estaba ahí, que los han estado ustedes desarrollando, contar valores negativos, ¿no? A ver, dice, voy a copiar la pregunta para siempre estar atentos a la pregunta. Ese por ciento, ya saben ustedes, es para dar para colocar solamente un comentario, ¿no? Entonces dice así, ¿no? Contar valores negativos. Dado un vector numérico, cuenta cuántos elementos son negativos. El asunto es contarlos, ¿no? Vamos a definir un vector X. -3, 0, 5, -7. Ahí está el vector. Vamos a ponerle un punto y coma para que no muestre nada. Ya. Ahora, voy a definir un Y por el momento para analizar. Si yo pongo esto nuevamente, ¿no? X menor que 0, que ya saben que ustedes van a obtener un vector lógico. O sea, la respuesta será todo o 1 o 0 mencionando verdad o falsedad. En este caso, -3 es realmente negativo, por tanto, 1 le coloca el vector. Pero a mí no me piden eso. A mí me piden cuántos elementos son negativos. Entonces, yo tengo que responder la cantidad de negativos. Siempre es bueno que ustedes usen sus variables con nombres para que les puedan recordar lo que están haciendo. Entonces ahí dice cantidad guión negativa, que es número de negativos. Usamos entonces, ya que hemos conocido la función sum, de suma, lo que va a hacer sum es sumar los elementos del vector, o sea, va a sumar los elementos de Y. Y a la hora que él suma, va a ser 1, 1, 1. Va a salir 3, que es exactamente la cantidad de números que son negativos. Entonces, cuando usted programe, tiene que tener en cuenta eso. Normalmente tu programa va a estar hecho en base a resultados simples y sencillos y que tienen que ver con el propio desarrollo del programa. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Ya, vamos a avanzar aquí. Ya. Otro tema. Detectar elementos iguales entre dos vectores. Entonces decía lo siguiente la pregunta. Dado dos vectores del mismo tamaño, encuentra una máscara lógica o de repente un vector lógico. Esa palabra máscara para mí es nueva, pero bueno, tiene que ver con el vector lógico, que indique qué elementos son iguales en la misma posición. ¿Sí? Él está reclamando porque ya llegó a su límite.
Entonces está reclamando ahí, por eso cambia de colores, de que está en un entorno que no corresponde. Ya colocándole el porcentaje adelante ya se arregló, ¿no? Esos colores cuando cambia en tu programa es importante. Diferencia bastante una cosa de la otra. Ya, entonces dice, dado dos vectores del mismo tamaño, encuentra una máscara lógica que indique qué elementos son iguales en la misma posición. Entonces tú defines tu vector, pensar aquí, tu otro vector, y la igualdad, iguales. O sea, esa es una variable que yo he definido que se llama iguales. Y ahora voy a decir, iguales contendrá al vector lógico de A igual a B. O sea, esta es una operación de igualdad. Ahí está. ¿Quiénes son iguales? Los que están en la segunda posición, ¿no? Aquí. Y aquí también. ¿No? Por eso ha votado el 0101. ¿Y qué cosa más había diferente de... Ya. Esto también es importante en la parte de programación. Por eso es necesario que ustedes aprendan bastante. Identificar múltiplos de 3, múltiplo de 2, ¿no? En este caso pedían múltiplo de 3, pero puede ser múltiplo de 2, cualquiera. Por ejemplo, cuando usted quiere un programa tal que este trabaje solo con números pares, cuando trabaja con números pares, entonces usted tendría que decir que sea múltiplo de 2, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, vamos a definir. eh, entonces, dado un vector, vamos a ver las indicaciones. Las indicaciones son importantes, ¿ya? Por eso las estoy colocando aquí. Dado un vector de enteros, porque yo puedo pedir que un número sea múltiplo de 2, pero de repente yo solamente quiero ver un solo número. Ahora ya la indicación dice, dado un vector, entonces tiene que ser un vector enteros, genera un vector lógico que indique cuáles son múltiplos de 2. Y ahora sí. Entonces ya dado un vector, entonces defino mi vector. De 1 a 10. Múltiplos de 2. Módulo de B2, que sea que igual a 0. Entonces, esto está funcionando como si fuera un todo, ¿no? Esto de aquí, un todo. Y este todo, cuando se cumpla, va a asumir esos valores que resulten esta variable, lo va a asumir, ¿no? Entonces, veamos, ya está. Él va observando entonces cuáles son los múltiplos de 2. Dice, este no, este sí, no, ahí vean, sí por el 1, ¿no? El 1 y el 0. Y me imagino, pues, por lo que nosotros estamos estudiando, que igualmente yo puedo preguntar de repente, a ver, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver, se me ocurre esto, porque así las cosas se van ocurriendo porque van pasando, ¿no? ¿Qué pasa si yo coloco aquí dentro el módulo, si responde a lo que ya habíamos visto? B módulo 0. Exactamente lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que si yo quiero los elementos que son múltiplos de 2, simplemente tomo el nombre de mi vector, que es el B, abro paréntesis, porque lo que voy a decirle es que él busque los índices de aquellos elementos del vector V, tales que el múltiplo de V con el número 2 dividido con el número 2 sea igual a 0, tal que el módulo de
v con 2 sea 0. Y él le va a dar los valores. O sea que si usted quiere programar algo con solo números pares, lo puede hacer con la ayuda de esto, ¿no? Interesante, ¿no? No nos pedían exactamente eso, pero podemos agregarle eso, ¿no?, a este problema. Bien. Ahora, teníamos otro elemento, otra función por ahí que también era necesaria. Ah, ya. Esta también es importante, antes de saltarme. Esta también es importante. Por ciento. Verificar valores dentro de un rango. Este es importante también porque ustedes tienen que programar y entonces tienen que ver bien cómo van a hacer. Ojo de que cuando uno usa el if, ¿no? El relacional es el del que se llama circuito, ¿se acuerdan? Que se usa el doble i, ¿ya? Pero aquí no voy a usar el doble i porque solo estoy trabajando con elementos. O sea, no voy a entrar a una instrucción de control, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, vamos a hacer lo que dice aquí, a ver, la condición. Siempre hay que leer el problema completo. Dado un vector, genera una máscara lógica, o sea, un vector lógico para los valores entre 10 y 20 inclusive. Ya. O sea, que si yo defino un vector, necesito otro vector que sea lógico y que verifique valores entre 10 y 20 inclusive. Vamos a ver entonces. Definimos el vector. Vamos a elegir este valor. 5, 10, para no tener muchos elementos. 25. Ahora, yo necesito, dice, encontrar un vector lógico para los valores que están entre 10 y 20 de ese vector, ¿no? Entonces voy a decir y va a ser x como es entre 10 y 20, sería x mayor o igual que 10, menor o igual que 20. Pero el computador no lo va a entender así. Entonces lo voy a tener que separar, ¿no? O sea, sería así. Dice, sería x mayor o igual que 10, menor o igual que 20. Entonces así no lo entiende. Hay que separarlo. Pero lo puede entender así. X mayor o igual que 10 y X menor o igual que 20. ¿No? Bueno, tal cual como está, no lo va a entender tampoco, ¿no? Esto es matemáticamente. Entonces lo voy a pasar a la parte computacional. X mayor o igual que 10 y ese es el ilógico, que vuelvo a repetir, ese ilógico funciona cuando trabajo con valores. Ya cuando trabajo con el if más adelante, tengo que usar el if circuito que le llaman, ¿no? Donde una de ellas solamente va a funcionar. Vamos a verlo ya más adelante. Y para acá le pongo así, x menor igual que 20.
O sea, la máquina lo va a entender así, MATLAB lo va a entender así, no la máquina, sino MATLAB, porque nosotros estamos hablando con la máquina a través de MATLAB, a través de la plataforma MATLAB, ¿no? Así lo va a entender. Y así como tengo que escribirlo. Entonces lo ponemos mayor que igual a 10, hasta el símbolo, igual a 20. Ahí está. Y ahí dice, ¿no? ¿Quién es mayor o igual que 10? 10, 15. ¿Quién es menor o igual que 20? Hasta 20. O sea, los tres primeros cumplen, el otro no. 0 y 0. Ok, algo sonó. No sé. Bueno, entonces eso es lo que encuentra, ¿no? Después hay un comando interesante que se había comentado rápidamente, así que lo voy a hablar un poco más. El gel fin, ¿no? Una función de MATLAB, ¿no? En la sintaxis fin puede indicar acá X, este N, acá dice número de ceros, acá dice, para encontrar escalares enteros positivos, ¿no? Dirección, eh, first, la primera por defecto, la última. Bueno, habría que trabajar sobre él, ¿no? Pero vamos a definir, a ver, lo que queremos. Vamos a definir un vector, ¿ya? Vamos a definir 1, 2, 3, 4, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más en base a lo que queremos. A ver, queremos trabajar, dice lo siguiente, obtener índices de elementos ceros. O sea, que dado un vector, encuentra los índices de los elementos que son exactamente cero, ¿ya? Entonces, índices, vamos a llamar a la variable, y usamos el fin para encontrar esos índices, cuando x es igual a cero, ¿no? Ay, perdón, no definí el x, se me, no sé qué hice ahí. 3, 0, 7, 0, 5, ya, y le aplicamos a ese el índice. Ahí está, ¿no? Entonces, él va a buscar el índice, en este caso, esta es la posición 1, o sea que x1 es el número 3, ¿no? Ahí sale la respuesta. X2 es 0, es el número 0, y X4 es 0. Entonces, él ha encontrado los índices, que sería 2 y 4, del vector X cuando X es 0. Eso es lo que hace, ¿no? No se olviden, pues, de que el MATLAB acepta vectores, pero su primer índice es el 1, ¿no? Entonces, cualquier vector que usted tenga siempre empieza con X1, con X2, con X3, ¿no? Entonces puede trabajar de esa manera. Para eso le va a servir el fin. Bien. Vamos a tener otras cosas. A ver, vamos a ver aquí.
Bien, vamos a ver lo siguiente. Ya hemos visto varias cosas del laboratorio número 2. Vamos a tener otras situaciones. Por ejemplo, esto, ¿no? A ver, esta pregunta. Miren, le reclama porque no le puse el por ciento. Ahora sí, se ve todo verde. Entonces dice, dado x igual a 24, determinar si está entre 10 y 100 y además es par. Ya, vamos a nuestra pizarrita aquí. Ujú. Subir el tamaño de la línea, está muy angosta. Ya. Dice x es 24. Ok. Dice, yo quiero saber si está entre 10 y 100. O sea, la pregunta es así, x está entre 10 y 100 y es par. Yo tengo que traducir lo que quiero en palabras a la máquina, ¿no? Entonces estamos como en el caso anterior, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar de tal manera que la máquina lo entienda. Entonces esto de acá ya lo hemos visto. Debe ser así, ¿no? X mayor igual. Ay, no, 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 no. Eso no, no. Ya. Voy a quitarle ese o el otro que está feo. Ya. Mayor igual que 10. Y sería el ilógico X menor igual que 100. Cerramos paréntesis acá para no tener confusión. Y, porque hay otro y ahí, abrimos paréntesis. X es par. Para X ser par, tendríamos que el módulo de X, o sea, el resto de dividir X con el número 2 debe de ser 0. Esa sería la otra condición. Listo, una vez que usted ya tradujo, ya lo puede colocar en la máquina, ¿no? No olvidemos que el módulo me da el resto de la división, ¿no? Que en este caso estaría dividiendo X con el número 2 y donde yo le estaría pidiendo que sea 0 para que sea par. Entonces, vamos aquí. Definimos X igual a 24, entonces, resultado sería pues X mayor o igual a 10. Mi X menor o igual a 100 y módulo de X con el número 2 tiene que ser igual
a 0. 1, es verdad. O sea que si yo cambio, por ejemplo, digo x, vamos a ponerle 13 a x. Y le pongo ahora resultado. Porque ahora mi x cambió. 0. Él no cumple. Eso es importante porque uno puede generar muchas cosas ahí, ¿no? De repente, en vez de haber dicho que el x sea par, hubiera dicho que el valor absoluto de x sea mayor que 0. Entonces ahí hay mucha cosa que se puede definir, ¿no? Ok. Entonces, vamos a tener de esa manera. A ver, otra cosa que podríamos ver. Ujú, ujú. A ver, ¿cómo resolveríamos una cosa de este tipo? Mm, ya. Ahí también tenemos que ir pensando cómo resolverlo, ¿no? Porque como lo queremos hacer computacional, entonces hay formas de formas. Mi cabecita puede pensar diferente que la cabecita de otra persona y no estar mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un triángulo es equilátero y su perímetro es menor que 100. Bueno, es una pregunta, porque también depende del valor que yo le voy a agregar a los lados. Entonces ahí podríamos trabajar eh, a ver cómo lo podemos pensar. Podemos dar los lados, por ejemplo. Supongamos que los lados todos son iguales. Para probar que es equilátero, bueno, podríamos directamente ver los valores de A, B y C, ¿no? Estoy pensando ahí cómo lo podríamos pensar. A ver, porque no va a ser de otra. Si A, B y C, tendría que yo dar los datos de los tres elementos, ¿cierto? De los tres valores. O sea, de los tres lados, perdón. A, B y C. Vamos a llamarle A, B y C. Tendría que darle. Porque si no, no va a ser como saber que los lados son iguales. Una vez conocidos los lados, podríamos decirle que verifique si realmente ellos son iguales. Bueno, en este caso lo son porque todos los valores son 30. ¿No? Pero si yo voy cambiando valores de alguna manera, de repente ahí ya sí se vería un poco mejor el hecho de preguntarle si los valores son iguales o no. Donde sí ya varía un poquito en la segunda parte, ¿no? Que dice su perímetro es menor que 100. ¿No? A ver, vamos a bosquejar la idea aquí. Siempre ustedes tienen que bosquejar. Prácticamente ahorita ya están haciendo programación, porque esto es un inicio para eso. Ya. Entonces yo voy a pensar que tengo un triángulo y que sus lados van a medir A, B y C. Tendría que dar los valores de los lados, no va a quedar de otra, salvo que, como les decía, si es un programa que va dando origen eh, y va cambiando los lados del triángulo, ahí como que, bueno, tendría sentido que se cambie la forma, ¿no? Pero en este caso yo voy a asumir que todo se conoce, una situación simple, que A es igual a B, igual a C, igual a 30, ¿no? Asumimos entonces que todos son iguales y verificamos además que la suma de ellos sea menor que 100, porque dice el perímetro, ¿no? Entonces la condición sería que como se conocen los lados,
podríamos, que no va a tener sentido decir A igual a B igual a C porque se conocen los lados, ese es el asunto aquí. Entonces lo único, poner lo usual, ¿no? 30 es igual a 30, por decir, como que yo asumo un solo valor, o sea, digo, este es 30, pero los tres son 30, ¿no? O también podría poner acá ya, este es 30, B y C son 30, claro, para no que sea muy raro, ¿no? Y le pongo acá A, como yo estoy fijando el C, también lo podríamos poner así, ¿no? Claro, ya vamos a borrar aquí. Porque mira, cuando yo tengo A igual a B, supongamos que los separamos ya. A es igual a B, A es igual a C, y también tengo que verificar que B sea igual a C. No es suficiente con estos dos, porque en estos dos solo comparo A con B y A con C, pero no B con C. Entonces necesito comparar. Los tres son iguales. Entonces acá dice A igual a C y B igual a C y también dice perímetro menor que 100. Entonces A más B más C menor que 100. Ya, así quedaría, ¿no? Ahí estaría todo. Entonces, me faltaría acá doble igual porque tenemos que ver la igualdad entre valores, ¿no? Entonces acá debe ser el doble igual. Ya, vamos a amarla. Entonces decimos A igual a 30, B igual a 30, vamos a poner ahí de una vez C igual a 30. Entonces decimos A igual a B, sí, ¿no? Pero no queremos eso, ¿no? Queremos todo completo. Entonces resultado, así, A igual a B y A igual a C y A igual a, no, perdón, B igual a C. Y ahí ya garantizo el triángulo equilátero. Y el perímetro A más B más C menor que, menor que 100. 1, ¿verdad? O sea que si, por ejemplo, yo digo A igual a 20, ya chanqué el otro, ¿no? Entonces le digo resultado, 0, no cumple, porque ya le puse a 20, ¿no? Entonces ese a 20, obviamente él está entendiendo que ya no va a ser A igual a B, ya no va a ser 20 igual a 30. Entonces, por ende, yo tengo que colocarle, va a él analizar como una parte lógica, ¿no? Esto lo considera 0, esto lo considera 1, esto es 1, esto eh, sigue siendo 1, ¿no? Ah, no, acá también hay otro 0, porque como acá ya cambió a 20, este también es 20, ya este también es 0. Entonces lo he puesto 0, 0, B y C sí es 1, pero A más B más C también es 1, ¿no? Porque le he descontado 10, así que entra en menor que 100. Entonces, estos dos son 1, pero este de acá dos son 2, 0, y este es el I lógico, que ustedes ya saben. Entonces, definitivamente, basta que uno de ellas sea eh, de esa forma 0 para que entonces tengamos todo 0, ¿no? Eso es lo que está pasando. Bien, entonces hemos hecho un recuento prácticamente aclarando los puntos que ya hemos visto en la clase pasada. Y el próximo lunes continuaríamos 2 horas de laboratorio. Hay otras preguntas más que he agregado a esta práctica, a este laboratorio. Y entonces vamos a trabajar eso y también vamos a profundizar ya un poquito más
con las figuras que ya hemos aprendido, pero todavía hay detalles que hay que revisar. Y de ahí continuamos también con las 2 horas de clase. Estamos un poquito moviendo los horarios debido a que estamos avanzando. Así que vamos a trabajar el lunes de esa forma. 2 horas de laboratorio, seguimos con las de laboratorio y también con 2 horas de la teoría. Y ya el martes seguimos con laboratorio. ¿Ya? Ya la práctica, prácticamente estamos entrando el lunes a introducción de controles, así que ya van a poder usar el if, el for, el while. Entonces, todo lo que estamos viendo en esta clase número 2 les va a servir para poder ustedes usar el if, el lo. Claro que el if ya no usan este if solito, tienen que ser los dos if porque entra a un tipo de instrucción de control donde una parte puede ser cierta, otra no, ¿no? Le dicen tipo circuito, ¿no? En una primera parte es verdad, en la segunda parte no. Entonces, por eso le llaman de esa manera, ¿no? Entonces ya no sé, este I aquí es para valores, así, tipo como lo estamos trabajando aquí, ¿no? Entonces, lo único que va a cambiar es eso, nada más, ¿no? Después, el lógico, la parte lógica es la misma. Entonces, todos estos programitas que nosotros, todos estos problemas de la laboratorio 2 usted lo va a poder trasladar al laboratorio número 3 realmente, pero esta vez haciendo uso de instrucciones de control, lo puede hacer. Así que vamos a ir caminando de esa manera. Bueno, sería todo por hoy, solo hemos avanzado 2 horas, ¿no? Vamos a ir avanzando ahí poco a poco, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, entonces que tengan un buen día en Santa Rosa de Lima, pásele bonito con la familia, descansen un poco y nos estamos encontrando el día lunes. Buen domingo y sábado. Ujú. Igual, profesora, buenos días.